Listo, gracias. Vamos a iniciar entonces, perdón ahí los 2 minuticos de demora. Listo, tenía ahí como problemas técnicos con el micrófono, lastimosamente no funcionó muy bien el micrófono. Nada, pues para empezar, nuevamente agradecerles a todos por estar aquí, por hacer parte de esta iniciativa. Les recuerdo pues que esta es una iniciativa del Colegio Nueva Alianza Integral, ¿cierto? Con el ánimo de generar una serie de espacios diferentes para los chicos, donde pues puedan aprender diferentes temas, ¿cierto? En este caso vamos a aprender cositas de la biología a través del estudio de las aves, ¿listo? Digamos que las aves son el centro de esta reunión y de las reuniones de este grupo, de este club. Pues todos ustedes me conocen, si hay algún padre de familia conectado también es bienvenido. Recuerden que esta invitación es para eh, todas las personas de la comunidad estudiantil, ¿cierto? Me presento para los que no me conocen, soy el profesor Gabriel, llevo un año larguito trabajando en la institución, ¿cierto? Soy licenciado en biología con varios años en con experiencia de varios años en proyectos de conservación de la biodiversidad, de educación ambiental. También pues soy pues presidente de una ONG, nos llamamos Asociación Cachicamo, que busca la conservación de la diversidad biológica y agroecológica del país y de otras regiones del continente. ¿Listo? Y pues además de eso, pues soy pajarero, es decir, soy observador de aves desde hace ya un buen par de añitos, como desde hace 5 añitos, 4 añitos más o menos, y soy fotógrafo aficionado de naturaleza. Y ya, esta es como una descripción muy a grandes rasgos para las personas pues que nunca hayan tenido contacto conmigo, que creo que son pocos, creo que la mayoría me conoce. Me alegra ver muchas caras conocidas aquí conectados y hay chicos también desde primero de primaria hasta jóvenes de grado 11, muy chévere que estén aquí conectados. Veo algunos maestros del colegio, bienvenidos también. Pues este espacio es de todos y es un espacio común para que aprendamos sobre aves. Listo, como les había comentado la vez anterior, la reunión virtual anterior, el día de hoy nos convoca a hablar sobre algo muy particular que es la taxonomía o la clasificación de las aves. ¿Listo? Hoy no vamos a salir expertos en ese tema. Es un tema que pues, tiene mucha tela de que cortar, pero el objetivo de la clase de hoy o de la charla de hoy es que entendamos la lógica de la clasificación y pues entendamos también por qué es importante hacer eso y por qué los biólogos son o somos tan quisquillosos a la hora de nombrar las especies o de ordenarlas, de agruparlas de ciertas maneras. ¿Listo? Ese es el objetivo de la clase de hoy. La idea es demorarnos una horita. Listo. Les voy a presentar mi pantalla. Les recuerdo que mientras estoy mostrando la pantalla, lastimosamente no voy a poder ver el chat. Entonces, cualquier pregunta que tengan, pueden abrir los micrófonos y me la pueden comentar. ¿Listo? Pregunta alguien que me confirme, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento. Listo, gracias. Listo. Ok, muchas gracias. Entonces están viendo una pantalla con una foto de un pajarito. Bien, gracias. Este pájaro vive en Bogotá. Es un Tyrannus melancolicus, conocido en nuestra ciudad como sirirí o titirijí. Esa foto la tomé en el Parque Simón Bolívar y son muy, muy comunes en la ciudad de Bogotá. De hecho, tal vez es una de las aves más abundantes en la ciudad en este momento. Y es muy llamativa, es muy territorial, hay muchas cosas interesantes sobre este ave. Y puse esta fotico ahí de este animalito porque yo creo que es uno de los mejores ejemplos para hablar sobre el nombre de las aves, que es precisamente el nombre de nuestra charla del día de hoy. Discúlpeme un segundo. Dame un segundo que está ingresando más gente. Listo. Precisamente nuestra charla virtual se llama Nombres de las aves, ¿por qué tan raros? Y vamos a aprender cómo es que se nombran las aves y por qué reciben los nombres que tienen. ¿Sí?
Antes de iniciar, pues quiero hacerles algunas invitaciones y recordarles pues algunas cosas que estuvimos hablando durante la videoconferencia pasada. Primero, pues este grupo es muy reciente, ¿cierto? Llevamos hasta el momento una reunión presencial en el colegio y pues una reunión virtual, esta es la segunda. Y hasta el momento no tenemos un logo y no tenemos un nombre. No tenemos un nombre oficial, un nombre bonito, un nombre llamativo que nos represente como Club de Observadores de Aves. Listo, entonces la invitación es a todos los que están viendo este video a que por favor, si tienen alguna idea de nombre, me la pueden hacer llegar al correo electrónico. Si tienen dotes artísticos, si quieren dibujar un logo o algo, lo podemos hacer, ¿cierto? Me lo envían también al correo. Hay personas que me han enviado propuestas, unas propuestas muy buenas, muy interesantes. Pero vamos a esperar unos días más para recibir como más opciones y ponerlas a votación. La idea es que ustedes mismos sean los que escojan el nombre de este club, porque pues este club, como les digo, es de ustedes. ¿Listo? Entonces, primero eso, recordarles que está la convocatoria del nombre y la convocatoria del logo. Pueden participar todos y vamos a poner a votación pues las propuestas que se reciban. ¿Listo? También a las personas que ingresaron por primera vez a esta videoconferencia, recordarles que estas charlas las estoy grabando, las estoy subiendo. A través de correo electrónico, pues yo les envío a ustedes el vínculo y el enlace de la charla anterior. ¿Listo? Para que la vean, está ahí disponible. También les envié a través de correo electrónico un formulario de ideas previas que algunos también muy amablemente ya me lo han enviado. Les recuerdo, este es un formato supremamente sencillo donde ustedes me responden lo que quieran, lo que sepan, no importa si está mal, no importa si está bien, si ustedes creen que un pájaro tiene 5 ojos, me colocan un pájaro tiene 5 ojos, no hay ningún problema, listo, digamos que no hay respuesta errónea. Este cuestionario es con el fin de saber pues, qué conocimientos tienen ustedes de las aves y a partir de eso empezar a construir pues, los espacios de taller. ¿Listo? Y también durante la videoconferencia pasada, cuando hablábamos de las pajareadas y cómo nació todo este tema de las pajareadas, yo les conté que anualmente se hace una competencia, que es un día especial donde todos los pajareros del mundo se reúnen a hacer observación de aves. Ese día se llama el Global Big Day y el Global Big Day de este año es el próximo sábado, si no estoy mal, es el próximo sábado, 9 de mayo. Entonces es un concurso donde todas las personas que nos dedicamos a este mundo de la observación de aves, salimos a ver aves, se llenan pues unos registros, unos formatos, se envía toda esa información a la universidad, al laboratorio de ornitología de la Universidad de Cornell en California, Estados Unidos, y ahí se hace como una especie de conteo. Y el país que más aves puede haber en un día es el país ganador. Hasta la fecha se han hecho 3 concursos, de los cuales Colombia ha ganado 2, uno lo ganó Perú. Y yo les había dicho en la clase pasada que lo más probable era que este concurso se cancele este año. Por todo el tema de la cuarentena, pues es una cuarentena mundial. Sin embargo, pues no hubo ninguna cancelación. El concurso sigue en pie, pero pues la indicación desde los coordinadores de esta actividad en Colombia es hacerlo desde la casa. Entonces también de pronto el otro sábado vamos a hacer alguna actividad pues conmemorativa de este concurso desde la casa. Después les voy a explicar entonces cómo sería este concurso y les estaré como enviando algunas indicaciones por correo electrónico si quieren participar. ¿Listo? Esas son como algunas recomendaciones, algunas cosas que les quería contar antes de iniciar con la charla del día de hoy. Listo. Como les dije al inicio de la videoconferencia, el día de hoy nos reúne un tema muy particular y un área de estudio de la biología que se llama la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía, como les digo, es un área de estudio que lo que busca es ordenar, clasificar a todos los organismos vivos del planeta Tierra en algunas categorías, es decir, organizarlas y establecer relaciones entre ellas.
Esa taxonomía va de la mano con otra área del conocimiento que se llama la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura biológica? Es ponerle un nombre a cada organismo viviente. Entonces recordemos, la taxonomía es organizarlas, es decir, clasificarlas, es la palabra adecuada. Y la nomenclatura busca ponerles un nombre a todas las criaturas vivientes. Entre paréntesis, debajo de taxonomía puse otras dos áreas mucho más complejas, que son la sistemática y la cladística. También son formas de organización y de comprender las relaciones de los seres vivos. Pero pues hoy vamos a hacer unas menciones muy breves de estas dos últimas. Nos vamos a centrar sobre todo en la taxonomía. ¿Qué les quería contar aquí? Ah, bueno, listo. ¿Hasta ahí está claro qué es la taxonomía y qué es la nomenclatura? Listo, muchas gracias. Recordemos, taxonomía. Bien, gracias. Taxonomía, clasificar. Nomenclatura, poner un nombre. Listo. Esta tarea maratónica, digamos que para los seres humanos siempre ha estado ahí un deseo de clasificarlo todo y de ordenarlo todo. ¿Cierto? Siempre tenemos como ese deseo los humanos ahí intrínseco de querer organizarlo todo. Pensemos, no sé, en los cajones de sus armarios. Ustedes no revuelven, supongo yo, espero que así sea, las medias con los calzoncillos o los pantalones con las camisetas. Uno trata de ponerlos todo según unos criterios. Sí, o pensemos en un supermercado, uno no encuentra el Clorox con las libras de arroz. Hay unas secciones donde está el arroz, hay unas secciones donde está el Clorox, y eso nos permite también, cuando entramos en un supermercado, saber muy rápidamente dónde vamos a encontrar lo que estamos buscando. Si todo fuera un desorden, pues sería muy caótico. Entonces, ese deseo intrínseco pues también permea pues a las ciencias biológicas y surge como esa necesidad de clasificar y organizar a todos los sistemas vivientes del planeta Tierra. Y esta labor la inició el señor Bonachón, que estamos viendo ahí en pantalla. Pues era un científico del siglo XIX, don Carlos Linneo, bueno, Carol Linnei, pero los latinos tenemos la maña de traducirle los nombres a todo, entonces dejémoslo como don Carlitos Linneo. Don Carlitos Linneo inició esta labor y trató de organizar a todos los organismos vivientes en diferentes categorías en un sistema que él llamó la escala natural. La escala natura. Aquí vemos pues, la publicación de ese libro que se llama Sistema Natura. Y él intentó ponerle un nombre a todas las especies vivientes que se conocían hasta la fecha. Una labor gigantesca y titánica y maratónica, y ha sido tal vez uno de las mayores iniciativas científicas en la historia. Pero les voy a comentar algo. Pues don Carlos Linneo se murió, inició muy joven y se murió y nunca terminó esa labor. No terminó de clasificar a todos los seres vivientes y no terminó de ponerle el nombre a todos los seres vivientes. ¿Por qué? Pues porque son muchísimos. Han pasado más de 100 años desde eso y les cuento que no hemos terminado de ponerle los nombres a todas las especies que hay en el planeta Tierra y no hemos terminado de organizarlas. ¿Alguien tiene más o menos alguna idea de cuántas especies vivientes habrá sobre el planeta Tierra? ¿O cuántas especies conocemos en el planeta Tierra? Digan una cifra, no importa si está mal. Invéntensela. ¿Nadie? Bueno, entonces les voy a decir yo. Hasta el momento, los seres humanos conocemos y hemos descrito, es decir, le hemos puesto nombre y hemos ordenado alrededor de 1.7 millones de especies. Y sabemos que esto es tan solo el 10% de todos los seres vivientes.
Es decir, desde que este señor inició ese trabajo hasta la fecha, solo hemos descrito el 10% de los seres vivientes que hay sobre el planeta Tierra. Es decir, que hay muchísimo trabajo por hacer y necesitamos muchísima gente que se encargue de esto. ¿Listo? Sería bonito que después de esta charla ustedes se sintieran motivados y digan, uy, yo quiero estudiar biología y quiero ser un taxónomo, un sistemático. Bienvenidos y mucha falta que sí nos harían. ¿Listo? Entonces, el sistema que inventó este señor para organizar a los seres vivos funciona algo así como un armario. Ahorita les contaba pues el ejemplo del armario. Pensemos en un armario con muchos, muchos, muchos cajones y en cada cajón tengo cajones, algunos más pequeños, algunos más grandes. Puedo colocar unos cajones dentro de otros y cada cajón voy a guardar las cosas, en este caso los seres vivientes, que no son una cosa, en este caso los seres vivientes, dependiendo ciertas características. En el caso de la taxonomía, las características con las cuales voy a empezar a organizarlos son características netamente físicas. ¿Listo? Es decir, que según los parecidos o las diferencias que tengan unos seres a otros, los voy a ir organizando. Cada cajoncito de estos que vemos se llama una categoría taxonómica. ¿Listo? Tenemos estas categorías taxonómicas. Linneo, el señor de la foto, propuso algunas de estas. De hecho, propuso la mayoría, otras se fueron modificando con el tiempo. Y la categoría más grande, es decir, el cajón del armario más grande que va a abarcar la mayor cantidad de cosas, son los dominios. ¿Sí? Dentro de esos dominios puedo encontrar cajones más pequeños, que son los reinos. Dentro de esos reinos, los filos, las clases, los órdenes, las familias, los géneros y la especie. Es como yo les puse aquí un conjunto de cajitas, como si yo cogiera la cajita más pequeña, en este caso son las especies, y guardo cada una de las especies en una cajita diferente. Luego guardo esas cajitas según su similitud física en una cajita más grande que es la de género. Luego guardo muchos géneros en una caja más grande que es la familia y así sucesivamente hasta llegar a dominio. Listo, tal vez ustedes estén familiarizados con esta cajita o esta categoría taxonómica de aquí que es el reino, ¿cierto? En clase de biología, de ciencias naturales, tal vez han escuchado hablar de los 5 reinos. ¿Quién me recuerda rápidamente cuáles son los 5 reinos? No todos, yo sé que se la saben. ¿Cuáles son los 5 reinos de la naturaleza? Bueno, de los seres vivientes. ¿Sí? ¿Lo escucho? Sí, ahí vas bien. Correcto. Bien, dijiste 3. Animal, vegetal, protista, te faltan 2. Bueno, no, se te fue el audio, casi no se te escucha. No les escucho muy bien, otra vez. Sí. Animal, vegetal, sí. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces, estos 5 reinos son tal vez los más populares, ¿cierto? Animal, vegetal, fungi, monera y protista. Todos los seres vivientes están dentro de estos reinos y es la categoría más grande que ustedes tal vez conozcan. Hay una más grande que está pues relacionada con el tipo de célula, que son que células que tengan, que son los dominios, y así podemos ir bajando hasta llegar a la categoría más pequeña que es la especie. Hoy no nos vamos a aprender toda esta carreta de qué significa cada una de estas categorías taxonómicas porque es muchísima información, pero sí nos vamos a centrar en la categoría más pequeña, que es la categoría de especie. Tal vez se dan cuenta que les hice un GIF ahí y se lo pegué en la presentación. Me demoré más haciendo ese GIF
haciendo la misma presentación, pero bueno. Y ahí pueden ver cómo yo empiezo a ordenar, ¿cierto? De lo más grande a lo más particular. Desde los seres vivientes hasta los que tienen columna vertebral, voy descendiendo, las aves, hasta llegar a la categoría más pequeña, que en este caso es una especie, que es el búho negruzco o búho orejudo. ¿Listo? Para entenderlo un poquito mejor, sin profundizar mucho, vamos a hacer un ejemplo con una ave bogotana, el copetón. Todos conocen el copetón. Como les decía, pues resulta que la categoría más grande que hay para clasificar a los seres vivos son los dominios. Solo hay 3 dominios en la naturaleza, dependiendo del tipo de células, si son eucariotas o procariotas. ¿Listo? Como estamos haciendo el ejemplo para el copetón, los copetones tienen células eucariotas, células con núcleo, por lo tanto pertenecen al dominio eucaria. Esa sería la categoría más grande. Dentro de esa categoría eucaria, pues hay una serie de reinos. De hecho, 4 de los 5 reinos pertenecen a este dominio eucaria. Y pues obviamente el copetón pues, pertenecería al reino animal, que se escribe pues animalia, que significa que sus células que son eucariotas son del tipo animal. La siguiente categoría se llama el filum. El copetón pertenece a un filum que se llama cordata, que son animales que tienen una estructura que se llama notocorda, por donde pues pasa un sistema nervioso en algunos casos, y en algunos casos esa notocorda está cubierta por una estructura ósea que es la columna vertebral. Entonces en ahí estarían los vertebrados. La clase a la que pertenece sería nuestro copetón, es la clase aves, organismos con plumas. Pertenece a un orden que se llama Passeriformes. Las aves de este orden son aves canoras, son aves que pueden cantar. Pertenece a una familia que se llama Embericie. En esta familia están pues, las aves canoras que tienen un pico grueso y pequeño especializado para comer cierto tipo de semillas y tienen unos hábitos más bien terrestres cercanos a la tierra. ¿Sí? Se les suele ver comiendo sobre el suelo. Pertenece a un género que se llama Zonotrichia y la especie es Zonotrichia capensis. ¿Sí? Entonces, este sistema de clasificación me permite pues conocer muchísima información de este copetón. Miren, solo con estos nombres tan raros, yo ya sé qué tipo de células tiene, ya sé qué forma tiene, ya sé cómo es el pico, ¿sí? Yo puedo aprender mucha información si entiendo estas categorías. Como les digo, no nos vamos a centrar hoy en las demás categorías, sino únicamente en la más específica, que es la especie. Y vamos a entender por qué estos nombres tan raros y por qué no llamarle simplemente copetón, en vez de llamarle Zonotrichia capensis, que es un nombre un poquito enredado. Listo, aquí otro ejemplo también con otra ave. Un ejemplo de las diferentes categorías taxonómicas. Bien, vamos viendo cómo va de lo más general a lo más específico. Lo más específico son las especies. Pero entonces, ¿qué es eso de una especie? ¿Qué será una especie? Quiero que me cuente cualquier persona que esté conectada que no sea ni de grado 10º, ni de grado 5º, ni de grado 7º. Cualquiera que no sea de grado 5º, 7º o 10º me puede comentar qué cree que es una especie. ¿Y por qué digo que los de esos grados no? Porque a esos ya les dije que era una especie, entonces yo sé que lo saben. Quiero que los otros que no saben la definición me cuenten. ¿Qué se les ocurre con eso especie? No todos a la vez. No todos a la vez, chicos. ¿Quién me puede contar? ¿Quién es? Sí. Bien, listo, chévere. Bien, muchas gracias. Lo primero que podríamos decir de las especies
es que es un grupo de organismos que se parecen físicamente entre sí, ¿cierto? Tal vez es lo primero que se nos venga a la cabeza cuando hablamos de especie. Por lo tanto, todos los pajaritos de aquí, que se parecen físicamente entre sí, pertenecerían a una misma especie, ¿cierto? Según esta lógica. ¿Hasta ahí está claro? Listo, bien. Pero resulta, bien, gracias. Entonces recordemos, grupo de organismos que se parecen entre sí. Pero, aquí empiezan los peros. Bueno, según esta lógica, pues yo puedo entender que si bien todos estos son patos, de hecho pertenecen a la misma familia, que es una de las categorías, si bien todos son patos, yo veo que este pato físicamente es diferente a este y a este y a este. Por lo tanto, yo podría decir que veo patos de 4 especies diferentes. Por cierto, las 4 son de aquí de Bogotá, son fotografiadas acá en Bogotá. Pero resulta que tengo animales pero tan parecidos, y hablando en este caso de animales, porque recordemos que esto es un concepto que aplicaría a todos los seres vivientes. Tengo organismos tan parecidos físicamente que es imposible decidirse si es una especie u otra. Miremos, por ejemplo, estas de aquí, el número 39, 40 y 41. Son casi la misma cosa. A una persona poco experimentada llega a ver un pajarito así y no sabe cuál de esos es. Y lo digo por experiencia. Este es uno de los grupos más difíciles de identificar para los biólogos. Son los tiránidos, los atrapamoscas. Entonces, esto ya me complicó un poquito el concepto, porque si digo que son un grupo de aves parecidas entre sí, yo veo a todas estas de esta fila casi iguales. Por lo tanto, podría decir que todas son de una misma especie, pero no. Son especies diferentes. Cada pájaro marcado con un número es una especie diferente. Por cierto, todos estos son de Colombia. Veamos estos dos animales viven también, bueno, viven en Canadá, en Norteamérica, migran cada 6 meses a Colombia, llegan a los humedales bogotanos y uno podría decir, pero son exactamente iguales, deben ser de la misma especie, pero resulta que no. Uno es el patiamarillo mayor y el otro es el andarríos patiamarillo. Tienen nombres parecidos, la tringa flavipes o tringa melanoleuca. Son dos especies diferentes. Entonces ya el concepto de parecido físico perdón chicos, me están contando que el audio está mal. ¿Sí me escuchan bien? ¿O hay problemas con el audio? Ok, listo. Debe ser. Listo, perfecto, continúo. Entonces, esto me pone en entredicho, pues mi concepto de parecidos físicos, ¿cierto? Otra cosa, otro pero. Resulta que a veces dentro de una misma especie, los organismos difieren entre sí. Pues primero porque no son clones, no son copias los unos de los otros, ¿cierto? Vamos a tener pequeñas diferencias, fenotipos, diferentes fenotipos, pero también, y esto es muy particular y muy notorio en las aves, hay algo que se llama dimorfismo sexual, correcto, donde los machos y las hembras son diferentes, ¿sí? Estos dos son de la misma especie, un saltarín cola de alambre, el macho es el amarillo, la verde es la hembra, son de la misma especie, solo que uno es el macho y el otro es la hembra. Por lo general en aves siempre el macho va a ser mucho más colorido, mucho más vistoso porque él es el encargado de hacer el cortejo, que es lo que estamos viendo aquí, actividades de cortejo. ¿Listo? Estos son patos canadienses, también foto en Bogotá. Los machos tienen una media luna en la cara, las hembras no tienen esa media luna. Esta es una chisga capa negra, también fotografiada aquí en Bogotá. El macho tiene toda la cabeza y la espalda y las alas negras y un amarillo más brillante, mientras que la hembra es de un tono amarillo opaco.
Entonces, si nos basáramos en ese concepto de parecidos físicos, pues cualquiera podría caer en el error que cada uno, macho y hembra, son de dos especies diferentes. Y a esto, sí, ¿se cortó? Bien, gracias. Les estaba diciendo que como machos y hembras son diferentes en muchas especies, si nos quedamos con ese concepto que vimos hace un segundo, pues cualquier persona confundiría que este es de una especie y este es de otra, pero son macho y hembra. Y la cosa se sigue complicando cuando nos damos cuenta que dependiendo de la etapa de vida del ave, también va a tener características físicas diferentes. Estas dos fotografías también son de aquí de Bogotá. Es un búho llamado búho rayado. Estos son los polluelos. De hecho, aquí tengo polluelos de diferentes edades. Este es un adulto. Y vemos cómo los pollitos difieren bastante del adulto, ¿no? Entonces, alguien que no sepa que este es un pollo y este es un adulto, perfectamente cree que son dos especies diferentes. Aquí lo vemos con el ganso del Orinoco, pues esa foto no es de Bogotá, es del Orinoco, donde los polluelos son diferentes, o en este GIF, donde vemos también unos polluelos de búhos diferentes al adulto. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, sabemos que no podríamos quedarnos solo con la idea de características físicas. Debemos sumarle algo más a las características físicas. Ese plus que le debemos poner es la reproducción. Entonces, podríamos decir que una especie es un grupo de organismos que se parecen entre sí, como ya lo dijimos, y que además son capaces de reproducirse entre ellos y no se pueden reproducir con otros de otras especies. Según este concepto, pues este búho es de una especie diferente a la de este otro pájaro, porque pues no se van a poder reproducir entre los dos. Este solo se va a poder reproducir con los de su especie y este solo con los de su especie. ¿Listo? Hasta ahí uno dice, no, pues sencillo, fácil, pero volvemos a los peros. Resulta que en la naturaleza es bien loquilla, hay un fenómeno que se llama hibridación, donde animales de distintas especies pueden tener un hijo. Ese hijo se le conoce como un híbrido. Por ejemplo, resulta que los caballos se pueden reproducir con los burros, son dos especies totalmente diferentes y me producen una yegua, perdón, una mula como la que teníamos acá. O los tigres y los leones, que son dos especies diferentes, en los zoológicos a veces hay casos de reproducción entre ellos. Me sale un ligre, pasa con los osos polares y grizzlies, tengo como resultado un híbrido llamado oso floral, o pasa con las cebras y los asnos, con los burros. Creo que a este dicho le llaman cebrasno, una vuelta así, que sería como el híbrido. Dato curioso, todos los híbridos son estériles, es decir, todos los híbridos son incapaces de reproducirse. Una mula no va a poder tener mulos, un ligre no va a poder tener ligrecitos y así sucesivamente. Aquí vemos una foto también en Bogotá donde vemos precisamente un híbrido, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ver con la información genética de estos individuos. Tiene que ver con eso. Con la cantidad de cromosomas. Los que ya vieron células saben qué es un cromosoma. Con la cantidad de cromosomas que hay en sus células. ¿Sí? Y pues también pues no son viables, no son viables. Hay algunos casos, porque la naturaleza, insisto, es una loquilla, donde una mula, y eso ha pasado 4 veces en la naturaleza, o sea, solo 4 veces en lo que sabemos, que una mula ha quedado embarazada de mulitos. Ha pasado 4 veces nomás, 2 de esas de hecho pasó en Colombia, y ya, no se tienen más registros hasta ahí. Y esos mulos son estériles, punto. ¿Listo? Les estaba contando que este pato también lo fotografié aquí en Bogotá, en el humedal Córdoba, y este patico pues se cree, es muy famoso en ese humedal, que es un híbrido entre un pato canadiense, me voy a volver un poquito, qué pena,
entre un pato canadiense, que son estos de aquí, acá está mejor, estos que son patos canadienses, y un pato doméstico, que es este de acá. O sea, se cree que es un híbrido entre estos dos paticos, entre estas dos especies. Este pato es muy famoso, se anda en el humedal de Córdoba, es solitario, se la pasa ahí con los otros patos, pero no hay ningún otro parecido. Se cree que es un híbrido entre esas dos especies. Entonces, como tenemos ahora el problema de la hibridación, debemos ponerle algo más a nuestro concepto de especie. Ahora, recordemos, hemos dicho que tienen que ser parecidos físicamente entre sí, que se tienen que reproducir entre sí y no con otros de otras especies, es decir, se reproducen entre ellos y están aislados reproductivamente entre otros, pero además los hijos que se producen en esa reproducción deben ser fértiles. ¿Listo? Esas son las tres características de las especies. Deben ser físicamente parecidos, con algunas excepciones, deben ser capaces de reproducirse entre ellos y los hijos de esa reproducción deben ser fértiles, es decir, deben tener la capacidad de seguirse reproduciendo para que la especie se mantenga en el tiempo. A esto lo que lo llamamos el concepto biológico de especie. ¿Listo? Ese sería pues el concepto más cercano que tenemos de una especie. ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay preguntas hasta ahí? ¿Sí? Perdón, no te entendí. Excelente. Los híbridos no cuentan como una especie. Un híbrido es un híbrido. Ese es el nombre que se le da, un híbrido. Un híbrido no cuenta como especie. No hay una población de híbridos, no hay una población de mulas salvajes corriendo por los llanos orientales colombianos. No hay. La única forma de que nazca una mula es si yo cruzo un burro con una yegua, y sobre todo eso sucede de manera obligada. Sí, naturalmente casi no pasa. Con los leones y los tigres, pues los leones viven en África, los tigres viven en Asia, nunca se van a encontrar. Y estos híbridos que tenemos, pues ocurre pues porque ambos están en zoológicos, pero no en el medio natural. ¿Listo? Bajo este concepto, pues sabemos entonces que estas guacamayas pertenecen a una misma especie. Estas arañas del género Argiope, de hecho, esta es la hembra, este es el macho, tienen dimorfismo sexual, también aplica a otros animales que no sean, que no sean aves, pertenecen a una misma especie. Estos delfincitos de aquí también pertenecen a una especie, y los perritos que tenemos acá. ¿Por qué? Pues porque cumplen las características que hemos dicho a continuación. ¿Listo? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Qué es una especie? ¿Qué es una especie animal? ¿O de cualquier otro grupo taxonómico? Listo. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Ahora, resulta que, como les conté, el señor Linneo emprendió una tarea maratónica de no solo ordenarlas, sino también ponerles el nombre a las especies. Y don Linneo planteó algo que se ha mantenido en el tiempo porque ha sido una idea excelente que nos ha permitido pues organizar, ponerles un nombre a las especies. Ya les voy a contar cuál fue esa idea de Linneo. Por ahora, resulta que nosotros en la cotidianidad solemos ponerle nombre a los organismos, ¿cierto? El perro, la vaca, el caballo, el copetón, etc. Pensemos en aves, el chulo, la guacamaya, el loro. Todos esos nombres que nosotros usamos en la cotidianidad se llaman nombres comunes o nombres vulgares. No es porque sean vulgares de groseros, sino pues porque son comunes. ¿Listo? Pero hay un problema con esos nombres comunes que nosotros usamos, y es que esos nombres pueden variar dependiendo del lugar en donde yo esté. ¿Listo? Pueden variar en el lugar del mundo donde yo esté, o pueden variar del lugar de Colombia donde yo esté. Vamos a ver un ejemplo muy rápidamente. Con algunos de ustedes ya hemos hecho este ejercicio, así que algunos ya saben la respuesta.
Si yo les pregunto a ustedes qué es un sopilote, los que han viajado a México de pronto sepan qué es un sopilote. Los demás no saben que, tal vez no sepan qué es eso, pero estoy seguro que han visto por lo menos uno en toda su vida. Les aseguro que los sopilotes se la pasan en el colegio. Listo, a ese sopilote también lo llaman sope en Honduras, les llaman nopo en El Salvador, urú en Brasil. No me sapé, dije a los otros. No mentiras, bien, sí, ya no la cantaste, muy bien. Le llaman urú en Brasil, resulta que en Venezuela le llaman jote. Creo que por ahí estaba la profe María Teresa, que es de Venezuela. De pronto la profe sepa que es un jote. En Colombia, en la costa atlántica, le dicen golero. En los llanos le dicen guala. También en algunas regiones de los llanos le dicen gamuro o zamuro. En la región andina le decimos gallinazo. Y más específicamente en Bogotá lo conocemos como chulo. Todos esos nombres son nombres comunes para hablar de este animalito, del chulo. Imagínense, y me faltan nombres, a eso sumámosles todos los nombres indígenas, en lenguas indígenas que recibe este animal. Pensemos en el nombre en inglés, que es Black Vulture, en otros idiomas recibirá otros nombres. Listo, entonces esto nos va a generar un problema a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes qué es un cuco ardilla, ese es el nombre, cuco ardilla, de hecho yo lo conozco con ese nombre, tal vez algunos de ustedes pensaron en unos cucos con una ardilla, ¿cierto? Pero el cuco ardilla al que yo les estaba hablando es este, el Pia yacayana, cuco ardilla. Entonces, los nombres comunes, si bien nos permiten como pues tener una idea de los animales y de los organismos, tienen varias limitaciones. Sigamos con el ejemplo del cuco ardilla. Miren, en diferentes regiones de Colombia, el cuco ardilla recibe toda esta cantidad de nombres. Si a mí me hablan de un girasol, en lo último en lo que yo voy a pensar es en un ave, ¿sí? Un jicara, una hilauta, un cacao, un candelo. Todos estos son nombres comunes que se le dan en Colombia a un solo animal, que es este de aquí. Entonces, esto genera un problema de comunicación supremamente grave y les voy a poner un ejemplo de la vida real, 100% real, no fake, una pequeña anécdota que me pasó. Resulta que yo estaba en Tierra Alta, Córdoba, zona rural del departamento de Córdoba, aquí en el puntico rojo, en toda la costa atlántica colombiana. Y pues estaba en una moto, yo era el parrillero, pues de un amigo que me transportaba al CAI, se llama él. En ese tiempo yo estaba empezando a observar aves, de hecho fue la primera vez que empecé a observar aves, fue por allá, en Córdoba. Entonces íbamos por ahí en un camino rural, sin nada alrededor, y llega al CAIS y frena en seco la moto. Él sabía que a mí me gustaban ver aves, de hecho yo siempre lo molestaba para que frenara y tomar fotos, y frena en seco en medio de la nada. Y me dice, mire la tanga. ¿Y yo qué? Que mire la tanga. Y yo me quedé como pensando, la tanga, yo lo miraba así como con el rabillo del ojo. Yo decía, no, pues sí, tiene el pantalón como muy abajo, pero pues yo no le veo tanga, tan raro. ¿De qué me estaba hablando? Yo no le veo las tangas. Luego ese silencio incómodo, él insistió y me señaló al horizonte y me dijo, no, vea allá la tanga. Se refería a esta tanga, allá le llaman tanga a este animal. En Bogotá, este ave también vive en Bogotá, aquí en Bogotá le llamamos alcaraván. Y pues se tornó una situación bastante jocosa. Después yo le dije que como perdido de lo que me hablaba. Y eso es un tema pues de comunicación. Y siendo los dos colombianos, hablando los dos español, nos estábamos refiriendo, estábamos viendo la mismo objeto, el mismo animal, pero nos referimos al mismo con diferentes nombres. Y este es un problema de comunicación bastante complejo.
Ahora imagínense si cambiáramos de país a otro país donde ni siquiera hablan español. ¿Será que me van a entender qué es una tanga o un alcaraván? Obviamente no. Por lo tanto, Linneo, al percatarse pues también de lo que les acabo de contar, de mi pequeña anécdota, propuso un sistema para darles nombres a los organismos. A este sistema lo llamó nomenclatura, ¿sí? La nomenclatura científica. Y el sistema que él propuso es supremamente sencillo. Y es que a todas las especies del planeta Tierra se les iba a asignar un nombre único y universal. ¿Qué significa universal? Que ese nombre va a ser el mismo en todas las partes del planeta. No importa si estoy en Colombia, en la China o en donde sea. Ese nombre va a ser universal. Ese nombre va a estar compuesto de 2 palabras. Vemos aquí Cavia anomailae, Botrox atrox o Turdus fuscater. Están compuestos por 2 palabras. La primera, de hecho, es el nombre del género. Recordemos que había una categoría ahí taxonómica en la pirámide que les mostré, que es el género. Se llama nombre genérico y el segundo se llama un epíteto específico. Ojo, el nombre científico de la especie son las 2 palabras juntas. ¿Listo? Aquí vemos un curí que vive en Bogotá, esa foto es de Bogotá. Vemos la famosa mirla y vemos una serpiente. De hecho, es una de las serpientes más peligrosas que tenemos en el país. También tiene muchísimos nombres: Jergón, Talla X, Pudridora X, Mapana, etcétera, etcétera, etcétera. Nombre científico es Botrox atrox. Entonces, ese nombre compuesto de 2 palabras, pues tienen una serie de normas. No, cualquiera de 2 palabras no pueden ser el nombre científico de una especie. ¿Cuál es la primera norma? Que esas palabras deben provenir del latín o deben estar latinizadas. Recordemos, pues el latín es una lengua muerta, es una lengua que se hablaba en Italia hace muchísimo, muchísimo tiempo, una lengua originaria de Italia. Y como es una lengua muerta, es decir, la gente ya no habla latín, excepto pues alguien que estudie latín y lo quiera hablar, pero no es una lengua oficial de ningún país. Pues es una lengua que no evoluciona, es una lengua que no cambia con el tiempo. Por lo tanto, las normas de escritura y de pronunciación pues van a ser estables, no van a cambiar. Diferente es lo que pasa, por ejemplo, en el español. El español todo el tiempo le está dando un significado nuevo a las palabras. Una cosa era una lámpara hace unos 15 años. Sí, una lámpara, una bombilla, no sé. Ahora una lámpara es otra cosa. Puede ser una persona muy escandalosa. Uy, no sea lámpara. ¿Sí? Algo así. ¿Listo? Un ejemplo bobo para que me entiendan que, digamos que en las lenguas vivas solemos darles o resignificar a las palabras. Esto no va a pasar en el latín. Entonces, por eso los nombres científicos provienen del latín. ¿Listo? Otra regla de los nombres en latín, perdón, de los nombres científicos es que siempre se debe escribir completamente en minúscula, a excepción de la primera letra del nombre genérico. Es decir, en este caso, la primera letra de la primera parte del nombre es en mayúscula, todo lo demás es en minúscula. Otra norma, siempre deben estar en letra cursiva. Ojo, cursiva no es letra pegada. Cursiva es la letra itálica, la letra que va ligeramente acostada hacia un lado. ¿Sí? Si se dan cuenta que esta está, aquí donde dice cursiva, está más acostadita en relación con la otra. Y en dado caso que uno no pueda hacer este efecto de tener la letrica cursiva, es decir, la letrica chuequita, pues simplemente uno subraya cada una de las palabras de ese nombre científico. Estos nombres científicos siempre se van a tener que escribir igual. Y tienen unas normas muy particulares de pronunciar, que ya después se las voy a nombrar. Veamos, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí arriba de unos gusanos intestinales colectados, supongo yo, en China o en algún país asiático.
donde toda la etiqueta, todos los datos de este animal están, bueno, este organismo, perdón, están en sus letricas y en sus caracteres asiáticos, excepto el nombre científico. Si se dan cuenta, Dirofilaria inmitis. Significa que para ellos el trabajo de hacer esto es el doble de difícil porque difiere los caracteres y difiere muchísimo. En cambio, nuestra lengua, el español, pues tenemos la ventaja que es una descendiente pues del latín. Es una lengua que desciende del latín, entonces algunas de estas palabras son comunes para nosotros, las letras que vamos a usar, los caracteres son los mismos. Tenemos aquí un ejemplo, Araclorhopterus, la guacamaya aliazul. Listo, veámoslo nuevamente con un ave bogotana. Esta ave recibe varios nombres, le llaman robin, le llaman cardenal, le llaman atrapamoscas rojizos, mejor dicho, tiene muchísimos nombres. Este es el macho, esta la hembra, significa que tiene dimorfismo sexual. Es muy fácil de ver en cualquier parque bogotano, son comunes. Y vemos entonces cómo está escrito el nombre. La primera parte del nombre lleva la primera letra en mayúscula, todo lo demás en minúscula, la segunda parte completamente en minúscula. Recordemos, la primera parte se llama nombre genérico y la segunda parte epíteto específico. Ojo, el nombre de toda la especie, son las dos palabras juntas. Tal vez ustedes coleccionen el álbum de Chocolatinas Jet. Si tienen por ahí un álbum de Chocolatinas Jet, pueden mirar que además del nombre común de las especies está el nombre científico. Y en los nombres científicos que aparecen en esos álbumes tienen y cumplen la misma regla. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o hay preguntas? Ok, listo. Yo sé que es como... Listo, muy bien. Esto lo vamos a ir aprendiendo y manejando con el tiempo, no se preocupen, pero la idea es que entendamos la lógica de estos nombres y por qué son importantes estos nombres científicos y no quedarnos con el nombre común. Y surge otra pregunta entonces, ya casi estamos finalizando, y es, ¿quién le pone estos nombres tan raros a las especies? Ya vimos que Linneo empezó a poner un poco de nombres a las especies, pero luego de que se murió Linneo, ¿quién se toma la labor de ponerle nombres a cada especie? Resulta que la primera persona en descubrirla, o en describirla también, es decir, en decir cómo es, dónde vive, etcétera, en darse cuenta que es una especie nueva, tiene el derecho de ponerle el nombre, siempre y cuando respete, además de las reglas que ya vimos, del nombre latino, latinizado, y las otras normas que vimos, hay otras normas que no vamos a ver porque no nos competen en este momento. Esa persona que la descubre o persona le pueden poner el nombre que quieran. Estos nombres a veces son en honor a un lugar o me describen algunas características físicas de estos animales. Vamos a ver entonces algunos nombres basados, algunas aves de Bogotá con algunos nombres basados en características físicas o en lugares. Tenemos al gavilán maromero, gavilán Espíritu Santo, esos son los nombres comunes. Nombre científico es Elanus leucurus. Elanus viene del latín milano, que significa aguililla, y leucurus traduce de cola blanca al español. Entonces, cada vez que decimos Elanus leucurus, estamos diciendo algo así como aguililla de cola blanca en español. ¿Sí? Recordemos, esto es latín, esto es español. Una ave representativa de Bogotá, la tingua bogotana o roscón bogotano, en peligro crítico de extinción, solo vive en Bogotá. Si se desaparece de Bogotá, se acabó en el planeta Tierra esta especie. Y su nombre, su nombre científico, significa un ave pequeña de plumas de barras de color plomo. Eso significa más o menos Rallus semiplumbius. Veamos el copetón. El nombre científico es Sonotrichia capensis,
que significa el de cabello con rayas del cabo de Buena Esperanza. Con esto pasa algo bien curioso y es que la persona que lo escribió confundió a este animalito con otro muy parecido que vivía en Portugal, específicamente en el Cabo de Buena Esperanza en Portugal. Lo confundió y le puso así el nombre y así se quedó, ¿sí? Aunque este dicho no vive en Portugal, obviamente. Veamos este que vive en los alrededores de Bogotá, un Celígena torcuata. Traduce al español el que nació en el cielo. Me fue con celestial. El que nació en el cielo, adornado con un collar, haciendo referencia pues al collar blanco que le pueden ver ahí en el cuellito. Entonces, a veces esos nombres, o los científicos que lo describen, o las personas que lo describen, le colocan un nombre muy característico que me permita saber de dónde viene, o cómo es, o alguna característica muy notoria. Otra gente decide ser un poco más osada y le pone nombres en honor a famosos. Lo pueden hacer, claro, respetando ciertas normas y modificando ligeramente el nombre de los famosos para que suene en latín, para que no suene tan vulgar el nombre. Listo, vemos por ejemplo una especie de avispa llamada en honor a Shakira, la Aleidoides shakire, una especie de mosca denominada en honor a Beyoncé, por ejemplo, Scaptia beyonce. Esta muy curiosa, nominada en honor a una banda de rock que es Radiohead, Sericomirex Radiohead, y unos termitas nombradas también en honor a Bob Marley. Así hay muchísimas especies llamadas en honores a presidentes, expresidentes, cantantes, actores, lo que se quieran imaginar. La cosa es tan loca que hasta le colocan nombres de personajes de ficción, personajes de ciencia ficción. Puse estos de Star Wars porque ustedes saben que me gusta Star Wars, pero hay nombres de especies nombradas en honor a personajes de Pokémon, de lo que ustedes se quieran imaginar, lo hay. Listo, aquí vemos esta llamada en honor a los Jedi, Tetramorium Hey, una llamada en honor a Chewbacca, Wookiee de Chewbacca, y otra llamada en honor a Darth Vader, Agathidium Baeri. ¿Sí? Hay muchísimas más. Esas son por mencionar solo algunas. Nosotros también tenemos pues nuestras especies autóctonas nombrados en honor a nuestros deportistas. Entonces puse estas dos, aunque hay más, nombradas en honor a Nairo Quintana y a Rigoberto Urán, un escarabajo y una rana para ser más exactos. Entonces nosotros también tenemos como nuestras especies. Entonces cualquier persona que pueda describirla es libre de poner el nombre que quiera. Así defina o no características, lugares, o sea, en honor a otra persona, lo puede hacer. ¿Listo? ¿Se han dado cuenta de pronto? O sea, notaron que la forma como yo pronuncié los nombres científicos no es la misma forma como están escritos. Pensemos pues que esto es una lengua diferente al español, como si fuera el inglés tal vez, donde la pronunciación es diferente. Hay palabras que se pronuncian diferente. ¿Sí? No es lo mismo decir en español water a decir water en inglés. Muy chévere mi inglés, ¿cierto? Lo mismo pasa con estos nombres que vienen del latín o estos nombres en latín, y es que tienen una forma muy particular de pronunciación. No es nada difícil, es solo cuestión de práctica. De hecho, yo llevo varios años en esto y todavía se me complican varios, pero ahí uno va aprendiendo. Entonces, siempre que veamos combinaciones de A, E o E, lo pronunciamos como la letra E. Por ejemplo, en esta, en vez de decir Passiflora caerulea, decimos Passiflora cerulea. ¿Listo? Bueno, en realidad se pronuncia querulea. Ahorita les voy a mostrar por qué. Toda la letra C, o como nosotros manejamos la letra C, va a cambiar como si fuera una K. Es decir, no vamos a decir, en español decimos K, C, Si, Co, Q, pero en latín toda se lee como si fuera K. K, Ke, Ki, Ko, Ku. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este sería un Keratogonius brachycephalus. ¿Sí? Entonces, toda la letra C las vamos a pronunciar como si fueran una K.
Todas las letras G las vamos a pronunciar como si fueran una J. Las letras J las pronunciamos como si fueran una I. Siempre que veamos una doble L, no vamos a decir Y, sino la vamos a pronunciar como una L. Es decir, en vez de decir Tacitus Bellus, decimos Tacitus Bellus. ¿Listo? Siempre que veamos PH, se pronuncia como una F. En este caso, por ejemplo, Euphorbia. Si no digo Euporbia, sino Euphorbia. La U siempre va a tener un acento, es decir, se va a leer. Por ejemplo, en español nosotros no decimos cue, como cue me está hablando, no, nosotros decimos que. En este ejemplo la U es muda, pero en latín sí pronunciamos la U, entonces no sería que, sino cue. ¿Listo? En este caso no sería un quercus, sino un quercus. ¿Listo? Veamos algunos ejemplos muy rápidamente con aves de Colombia. Este es muy particular y este es uno que yo creo que todos pronunciamos muy mal porque pues el nombre proviene pues de la palabra Chile, o sea es una ave común en Chile. Si lo pronunciáramos mal, leeríamos Vanellus chilensis, pero la pronunciación correcta sería un Vanellus quilensis. La U se pronuncia como una U. Veamos este. Todas las J dijimos que se pronunciaban como una I. Es decir, no sería un Platalea ajaja, sino un Platalea ayaya. En este caso, una garza azul también, fotografiada aquí en Bogotá. Recordemos que siempre que tenga esta combinación de AE, lo va a pronunciar como una E. Entonces, esta sería una Greta cerulea. Nuevamente, el mosquerito este rojizo, un Pyrocephalus rubinus. Y este otro aquí se pronuncia algo así como Phalacrocorax brasilianus. Sí, es decir, son unas pequeñas reglas de pronunciación. Uno con el tiempo le va cogiendo como el ritmo a esto. Les debo confesar que yo toda la vida pensé que esto se pronunciaba Vanellus. Hasta hoy, revisando para esta presentación, descubrí que la UE se pronuncia como una U. Por lo tanto, sería un Vanellus. Esto uno todos los días aprende cositas nuevas y no importa, lo importante es irle cogiendo el ritmo. Todos estos nombres que ustedes dirán qué vaina tan rara, tan loca, yo cómo me voy a aprender todo eso. Créanme que es muy fácil y uno lo va aprendiendo con el tiempo. Es algo supremamente fácil y es una cuestión de práctica, de ponerlo en práctica y verán cómo va fluyendo. De hecho, voy a serles sincero, en muchas ocasiones se facilita aprenderse los nombres científicos de las especies y no los nombres comunes. Yo no me sé muchos nombres comunes, pero sí me sé varios nombres científicos. Siempre trato de aprenderme el nombre científico. ¿Listo? Y como les digo, es demasiado fácil. No se preocupen, que todo es cuestión de práctica. Ya finalizando, para no robarles más tiempo, pues recordarles que los humanos, bueno, el planeta Tierra en este justo momento está viviendo algo que se llama la sexta extinción. Es la sexta extinción masiva de organismos vivientes desde que se formó el planeta Tierra, desde que hay vida en el planeta Tierra. Ustedes tal vez conocen algunas como la del Jurásico, Triásico, cuando cayó un meteorito y acabó con los dinosaurios, etcétera, aunque no acabó con los dinosaurios. Tal vez esa sea la más famosa, han habido 4 más aparte del meteorito y nosotros estamos viviendo la sexta y lastimosamente la sexta extinción, hay que decirlo, es por culpa de los humanos. El ritmo de pérdida de especies es supremamente acelerado. Casi todos los meses ustedes ven noticias de que se ha extinto 1 o 2 especies en el planeta Tierra. Entonces hay muchas cosas que no conocemos y que se están acabando, se están extinguiendo y que jamás vamos a saber que existieron sobre la faz de la Tierra. Por eso es muy urgente, que entre todos unamos como nuestros conocimientos para empezar a clasificar y a nombrar a las especies. Les dije ahorita que conocemos tan solo el 10% de los organismos vivientes que hay en nuestro planeta Tierra. En esta imagen que vemos acá, los círculos azules representan todas las especies que se cree que hay
de cada grupo, en este caso insectos, y el círculo azul oscuro más pequeño es lo que conocemos. Listo, por ejemplo, solo conocemos el 20% de los insectos, el 31% de los crustáceos. En los grupos más grandes, como en los anfibios, conocemos el 45%. En aves, que es el que nos interesa, se estima que ya conocemos el 96% de las especies de aves, que son un poco más de 10.000 especies de aves, ¿cierto? De esas 10.000, recordemos, aproximadamente 2.000 viven en Colombia. Entonces tenemos una tarea y eso es un campo de estudio, muchachos, que si están interesados cuando salgan del colegio, estudiar biología, se pueden especializar por aquí. Trabajo no les va a faltar. ¿Listo? Y también les había contado de otros métodos de clasificación diferentes a la taxonomía, que son la sistemática y la cladística. Recordemos que cuando yo les hablé de la taxonomía, les dije que esta se basa sobre todo en las características físicas. Sin embargo, pues la biología va avanzando, el conocimiento biológico va avanzando. Y tenemos nuevas herramientas que nos permiten establecer parentescos ya no físicos, sino genéticos. Es decir, qué especie está relacionada con qué. Y pues parentescos filogenéticos, es decir, parentescos evolutivos. Qué especie está finalmente relacionada con cuál. Esto pues nos va a cambiar un poquito el esquema que conocemos, el de la pirámide que les mostré, y nos va a ubicar a las aves estos nuevos sistemas de clasificación que son aceptados por toda la comunidad científica y es un hecho este sistema de clasificación. Nos ubica a las aves dentro de un grupo muy peculiar, que es el grupo de los dinosaurios. Y resulta que según estos últimos estudios genéticos y evolutivos, las aves y los dinosaurios son parientes extremadamente cercanos. De hecho, son de un mismo grupo, aves y dinosaurios. Comparten un mismo grupo, listo, un mismo grupo taxonómico. Es decir, que los dinosaurios nunca se acabaron, que los dinosaurios todavía están entre nosotros. Y cada vez que nos tomamos un caldo de pollo, un caldo de gallina, nos estamos tomando un caldo de dinosaurio. Cada vez que vamos al asadero por un pollo asado, es un dinosaurio asado. Todos estos pues conocimientos científicos también se basan en unos descubrimientos que se hicieron hace más de una década. En una cueva en China se logró encontrar fósiles de dinosaurios en ámbar, sobre todo, preservados en ámbar, donde se pueden ver perfectamente las plumas de los dinosaurios. Es decir, que esa idea que teníamos del dinosaurio como un reptil gigante es una idea errónea, porque los dinosaurios estaban cubiertos de plumas. Aquí podemos ver las plumas de una extremidad de un dinosaurio. Aquí también vemos las plumas a más detalle. Vemos en este otro fósil, por cierto, este es el Archaeopteryx, el primer fósil de un ave propiamente dicha que conocemos. Podemos ver aquí las alas y las plumas, aquí también. Esta es la imagen del Archaeopteryx. Y pues estas características de los dinosaurios y de las aves como dinosaurios también nos permiten ver o entender algunas estructuras de estos animales, de las aves, que son muy raras. Por ejemplo, tenemos especies de gansos que tienen dientes. Recordemos las aves, los picos de las aves pues no tienen dientes, pero hay unas especies de aves que sí los tienen. Y tenemos esta que vive en Colombia, una chinchena o huatzín, que en la punta de las alas tiene unas garras, ¿sí? Solo las tienen cuando son crías, cuando son polluelos, a medida que van creciendo las van perdiendo, pero no hay una explicación para esas estructuras tan particulares. Ahora sabemos que son características pues antiguas, se llaman rasgos atávicos, que responden pues a ese pasado dinosaurio de nuestras aves. Entonces, ese imaginario de reptil, dinosaurio reptil gigante con cara de malote, es totalmente errada, ¿sí? Esto sería un dinosaurio real, como se vería,
sería como la aproximación artística como se vería un dinosaurio real. Eso explicaría por qué las paticas tan chiquitas de un tiranosaurio rex. Esto es un tiranosaurio rex. Vemos cómo está cubierto entonces de pluma y es una de las características de los dinosaurios. Ahora los dinosaurios los definimos como organismos que estaban cubiertos completa o parcialmente de plumas. Entonces vemos cómo el conocimiento biológico va avanzando y nos permite entender a los seres vivos de otra manera diferente. Para terminar, algunos memes que les quería poner por ahí, tengo muchísimos. Mi idea es ponerles unos cuantos por ahí después de cada charla. Este del Velociraptor, el Velociraptor haya sido retratado como un monstruo durante tanto tiempo que ya empezó a considerarse a sí mismo como uno. Un Velociraptor todo bonito viéndose a sí mismo como un reptil con escamas. ¿Sí? Y este de aquí muy particular, y es que cuando yo les hablaba a ustedes de cómo escribir un ave, que les hablaba del tamaño y la forma, fue la charla de la vez pasada. Esto es algo muy común, que a veces las descripciones que hace la gente pues que se está iniciando distan un poquito de la realidad, ¿no? Listo, chicos, yo sé que es como mucha información, traté de ser lo más breve posible, créanme que esto es un tema de conocimiento muy amplio y resumirlo en una hora es complicado, de hecho ya me pasé 15 minutos. Y nada, chicuelos, agradecerles por su participación aquí. Voy a dejar de... no estoy presentando. Agradecerles por su participación. Veo que hay más de 30 personas conectadas. Qué pena que me les robé 15 minuticos más. Y nada, si tienen preguntas, ¿sí? Sí, señor. ¿No tienen preguntas, comentarios, sugerencias? Bueno, listo. Pues nada, recordarles a todos. Listo. Recordarles a todos que está abierta entonces la convocatoria para el logo y para el nombre del club. Ojalá se motiven. Yo sé que esto es como mucha información, pero cuando empecemos a pajarear, a salir a humedales, a parques de Bogotá, se darán cuenta que esto fluye. Es supremamente fácil, que fue una de las conclusiones de la charla pasada. Y es que no se necesita ser un experto para empezar a aprender sobre aves. Listo. Aquí dice Chemuel que estuvo muy interesante, que muchas gracias. Gracias a ustedes. eh, por la participación, por las motivaciones y las ganas de estar aquí trabajando. Como les digo, dentro de 8 días va a ser una competencia que se llama el Global Big Day. Yo pues estoy invitado a otra charla ese día, también en conmemoración a ese Global Big Day, porque estamos todos encerrados con un grupo de pajareros del departamento del Meta. Y de pronto, pues voy a ver cómo es la dinámica, pues los voy a invitar a ustedes, les voy a mandar la invitación también para que se conecten a esa charla. También es una charla pensada para gente que no, que hasta ahora está empezando el tema del pajareo, ¿listo? Les voy a mandar la invitación, si pueden, chévere, si no, no, ¿listo? Digamos que no es una charla oficial del grupo, es algo ahí extra si quieren participar. Listo, chicos, nada, muchas gracias a todos por su tiempo. Sé que es mucha información, pero ahí vamos de a poquito, ¿listo? Listo, jóvenes, muchas gracias. No era más por hoy. Se pueden ir yendo. Nuevamente, gracias. 3312, Daniela, chao. Listo, chao. Gracias a todos.